Siglo XVIII. Las ciudades son pequeñas, las calles están llenas de barro y el transporte más rápido es un caballo. No hay electricidad, no hay fábricas, todo se hace a mano. Pero algo está a punto de cambiarlo todo. Estamos en Inglaterra, alrededor de 1750. Las ciudades empiezan a crecer, las rutas comerciales se expanden y la demanda de bienes aumenta. El problema, todo se hace a mano, lo cual era genial si te encantaba pasar 12 horas tejiendo a luz de una vela y vendiendo tus productos por centavos. La solución estaba en una cosa: máquinas. Eso es la revolución industrial, el momento en que la humanidad pasó a hacer las cosas a pulso, a usar máquinas que lo hacían más rápido, más barato y a gran escala. En 1712, el inglés Thomas Newcomen diseñó la primera máquina de vapor para bombear agua de la mina de carbón. No era rápida ni eficiente, pero sin ella la revolución industrial tal vez nunca habría ocurrido. Años después, en 1769, James Watt tomó la idea de Newcomen y la mejoró con un condensador separado. El resultado: una máquina 5 veces más eficiente y capaz de impulsar fábricas enteras. La máquina de Watt no solo se usó en fábricas, sino que fue el motor detrás de los primeros trenes y barcos a vapor. Con el boom de las máquinas a vapor, aparecieron fábricas textiles por todo el país. ¿Por qué textiles? Porque la ropa se hacía a mano y era carísima, pero con las máquinas, Inglaterra podía producir telas en masa y dominar el comercio mundial. Nada de eso habría sido posible sin carbón. Inglaterra tenía grandes yacimientos de este material, que servían para alimentar las máquinas de vapor. En 1750, Inglaterra producía 5 millones de toneladas de carbón al año. Para 1850, la cifra subió a 50 millones de toneladas. Con tantas fábricas, hacía falta un transporte más rápido, y ahí es cuando llegó el ferrocarril. Esto permitió que las fábricas recibieran materiales más rápidos y pudieran vender sus productos en cualquier parte del país. Pero no todo era bueno. Las fábricas necesitaban mano de obra barata y para los dueños la solución perfecta eran los trabajadores pobres y los niños. En las fábricas textiles de Manchester y Londres, las condiciones de trabajo eran inhumanas. Los obreros se enfrentaban a jornadas de hasta 16 horas al día, 6 días a la semana. No había tiempo para descansar adecuadamente y las pausas para comer eran breves y limitadas. El ambiente estaba lleno de polvo, ruido ensordecedor y productos químicos tóxicos que hacían que el aire fuera irrespirable. La fábrica no solo era ruidosa, sino también un lugar sin ventilación, donde las temperaturas superaban los 40 grados durante el verano, causando fatiga extrema en los trabajadores. Los obreros pasaban largas horas de pie, expuestos a productos tóxicos y polvo que dañaban sus pulmones. Las máquinas de algodón no tenían protección adecuada, lo que resulta en terribles accidentes. Los trabajadores perdían dedos, manos y hasta los brazos al quedar atrapados en las máquinas, y no recibían compensación ni atención médica adecuada. La respuesta de los dueños era simple: despedir y reemplazar. En las minas de carbón, el ambiente era aún peor. Los trabajadores en las minas no solo lidiaban con el peligro constante del colapso, sino también con humo, polvo y gases tóxicos. La silicosis, una enfermedad pulmonar grave, era común. El polvo del carbón causaba una inflamación crónica de los pulmones, provocando una muerte lenta y dolorosa. Las víctimas morían sin poder respirar, pero las condiciones continuaban siendo las mismas. Las fábricas estaban construidas sin tener en cuenta la seguridad de los trabajadores, por lo que los accidentes eran casi una rutina. Las máquinas de hilado y tejido giraban a alta velocidad y los obreros tenían que estar cerca de ellas sin ninguna barrera que los protegiera. En algunas fábricas los trabajadores no solo pasaban horas exhaustas, sino que trabajaban en la oscuridad. Las fábricas no tenían suficiente luz natural
y la artificial era escasa. Las condiciones visuales eran tan malas que muchos empleados perdían la visión o desarrollaban trastornos visuales graves por la fatiga. La rutina repetitiva, el maltrato, las jornadas largas y las condiciones de vida miserables también afectaban la salud mental de los obreros, llevándolos a padecer depresión, estrés extremo y agotamiento físico. Muchos de los trabajadores simplemente no resistían. En las fábricas textiles, niños de 5 o 6 años eran empleados para limpiar entre los telares en movimiento. Si se distraían, podían quedar atrapados y perder dedos o incluso la vida. Les pagaban hasta 10 veces menos que a un adulto, apenas unas monedas para sobrevivir. En las minas de carbón, trabajaban como trapper boys. Niños de 6 a 10 años pasaban 12 horas en túneles oscuros, abriendo y cerrando con puertas para que pasaran los vagones de carbón. Sin luz natural y respirando polvo de carbón, muchos morían antes de los 20 años por enfermedades pulmonares. Algunos eran putter, empujaban vagones de carbón pesadísimos en túneles tan bajos que tenían que arrastrarse sobre sus rodillas. En la fábrica de cerillos, las niñas trabajaban sumergiendo palillos en fósforos blancos, un químico tan tóxico que le deformaba la cara y le pudría los dientes, una enfermedad conocida como mandíbula de fósforo. La mayoría moría antes de los 30. En las chimeneas, niños de tan solo 4 años eran usados como limpiadores de chimenea. Subían por chimeneas estrechas y llenas de hollín, sin protección. Miles murieron atrapados o por enfermedades respiratorias. En 1819, un niño de 8 años llamado Robert Blincoe testificó ante el Parlamento sobre las condiciones de su fábrica. Su historia fue tan brutal que ayudó a cambiar las leyes. Robert nació en 1792 y creció en un orfanato en Londres. A los 6 años fue enviado a trabajar en una fábrica textil en Nottingham, como parte de un acuerdo entre la fábrica y los orfanatos, para conseguir mano de obra barata. Las condiciones eran inhumanas. Trabajaban 16 horas al día sin descanso. Dormían en sótanos sucios y fríos, hacinados con otros niños. Recibían azote constante si no trabajaba lo suficientemente rápido. Se alimentaban de pan rancio y avena aguada, insuficiente para un niño en crecimiento. Si los niños se dormían o cometían errores, los capataces los golpeaban con cinturones o palos. En una ocasión, Robert vio como una niña fue descalabrada con un bloque de madera por haberse quedado dormida sobre su telar. En otra ocasión, su mano quedó atrapada en una máquina y perdió parte de los dedos, pero tuvo que seguir trabajando el mismo día. Gracias a Bill Coe, otros testigos, en 1833 se aprobó la Factory Act, prohibiendo el trabajador infantil menor de 9 años y limitando la jornada laboral para niños mayores. A medida que la fábrica crecía y las condiciones laborales empeoraban, los trabajadores comenzaron a organizarse en secreto. En ese entonces, unirse a un sindicato era ilegal y cualquiera que intentara organizar una huelga o exigir mejores condiciones podía ser despedido, encarcelado o incluso deportado a Australia. Aunque las primeras asociaciones de trabajadores existieron desde la Edad Media, los gremios, el primer sindicato moderno fue fundado en 1739 en Londres. ¿Qué hacían? Protegían a sus miembros en caso de despido o enfermedad. Negociaban salarios y condiciones laborales con los patrones y ayudaban a los trabajadores desempleados dándoles dinero para sobrevivir. Para evitar ser descubiertos, sus reuniones se hacían en tabernas y usaban un lenguaje en clave. Pero el verdadero boom sindical llegó con la Revolución Industrial. Un grupo de trabajadores conocidos como luditas tomó medidas extremas contra la industrialización. Liderado por un personaje legendario llamado Ned Ludd, probablemente ficticio, comenzaron a destruir máquinas en fábricas textiles creyendo que le estaban robando el trabajo.
Esto dio lugar a los primeros sindicatos masivos y organizados. ¿Qué lograron los sindicatos a finales del siglo XIX? Jornada laboral reducida. Se empezó a establecer el límite de 10 horas diarias. Prohibición de trabajo infantil. Se restringió el trabajo para menores de 10 años. Salario más alto y protección contra despidos injustos. La revolución industrial nos llevó hasta aquí, pero ahora nos toca decidir qué tipo de mundo queremos construir.